Bienvenidos al Daf Yomi del Sutra Cabalístico. Hoy acompañamos a la escuela Beit Ein Sof en la tercera jornada de la creación, cuando la tierra comenzó a dar fruto. El Zohar lee este verso con ojos de fuego. El Tzadik Yesod del mundo es la raíz secreta. Por su fuerza la tierra, la Nukba, produce fruto. Por eso, entre el primer y el tercer día no se dijo Ki Tov. La plenitud estaba reservada para este momento, cuando la luz se vuelve fecunda. Árbol que da frutos según su especie, alude a la Nukba, que recibe del Yesod. Él engendra almas y espíritus, ella los gesta y los da a luz, sellados según su especie, es decir, con la impronta del pacto sagrado, Brit Kodesh, Brit Shalom. Dichoso quien se parece a su padre y a su madre. La milá en el octavo día es esa inscripción. Primero se recibe el molde de la madre, la dimensión de la Nukba, y cuando se revela la pería, se recibe la forma del padre, Zeir Anpin. Así, el hijo se vuelve semejante a ambos. Cada ser humano es un árbol que lleva una semilla de semejanza. No se trata de copiar gestos, sino de recordar el diseño divino que nos habita. La verdadera fecundidad no es solo biológica, es la capacidad de dejar en el mundo un fruto que conserve el aroma de su origen. Cuando unimos el sello de la madre y la voz del padre en nuestras acciones, la tierra de nuestra vida se vuelve un Edén. Y este nunca se agota. Y porque quedó grabado en lo alto, Él separó entre el primer día y el tercero, y en ninguno de ellos se dijo que era bueno. Pues en el tercer día la tierra hizo brotar sus brotes gracias a la fuerza de aquel justo. Como está escrito, y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que da semilla, árbol frutal. ¿Qué es ese árbol frutal? Es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que hace brotar germinaciones y frutos. El que da fruto es el justo, el fundamento del mundo. Y desde allí fue tan distinguido, es decir, que Yesod incluye en sí todos los mojín, tanto Jochma como Hasadim, y por lo tanto se separó, porque no se dijo que era bueno, Ki Tov, sobre los mojín entre el primer día y el tercero, es decir, los mojín del segundo día. En otras palabras, en comparación con la abundancia de luz que surgió en el tercer día a través del Yesod, los mojín del segundo día son considerados deficientes, al punto de que no era apropiado decir sobre ellos que era bueno, y de no ser por esta gran superioridad del Yesod, los mojín del segundo día no habrían sido reconocidos como deficientes, porque en el tercer día la tierra produjo fruto, es decir, la Nukba, Maljut, mediante el poder de este Tzadik que es el Yesod, como está escrito, y dijo el Eterno, produzca la tierra hierba, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie. Génesis 1:11. Pregunta, ¿qué es Etz Pri, el árbol de fruto? Y responde que se trata de Atzá y Tebuná, es decir, la Nukba de Zeir Anpin, llamada así porque produce fruto. Esto significa Tzadik Yesod Olam, el justo, fundamento del mundo, que es el Yesod de Zeir Anpin, el cual produce todos los frutos y se los otorga a la Nukba. Y debido a esta superioridad del Yesod, el segundo día es reconocido como deficiente, hasta el punto de que no se dijo sobre él que era bueno. En términos simples, el comentario explica que el tercer día de la creación brilla con tal plenitud por la acción del Yesod, fuente de vida, que en comparación, la luz del segundo día parece menor, razón por la cual en el relato bíblico no se repite allí la fórmula que era bueno. El Zohar enseña que en el tercer día la tierra, la Nukba, produjo verdaderos frutos a partir de la fuerza de ese justo, el Yesod, como está escrito, produzca la tierra hierba, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie. ¿Qué significa árbol de fruto? Que la tierra, que es la Mem, hizo brotar Dese y Eseb, los ángeles, y también reveló el secreto de los Ejalot, los palacios celestiales,
entre ellos el Ejal Libnat Asapir, que corresponde al Yesod y a la Mem. En este palacio reside el poder del Yesod, y a través de él descienden las almas a este mundo por el lado de la santidad. Por medio de este poder se forman las almas. Así la generación de frutos, las almas, ocurre en el tercer día, porque en él la Nukba, la tierra, se une al Yesod, el esposo, y de esa unión surgen los Ejalot, los ángeles, y finalmente las almas que descienden al mundo. El asunto es que la tierra, que es la Mem, hizo brotar hierba y hierba que da semilla, que son los ángeles, como explica el Zohar en su lugar. Y también hizo brotar el secreto de los palacios celestiales, entre ellos el palacio de los ladrillos de zafiro, que corresponde al Yesod y a la Mem. En este palacio reside el poder del Yesod, y a través de él descienden las almas a este mundo por el lado de la santidad. Esto es el sentido de la expresión, que produce frutos, pues por medio de este poder se forman las almas. En resumen, el pasaje expone que la generación de frutos, las almas, ocurre en el tercer día, porque en él la Nukba, la tierra, se une al Yesod, el esposo, y de esa unión surgen los Ejalot, es decir, los palacios, los ángeles y finalmente las almas que descienden al mundo. Según su especie, todos los seres humanos que poseen un Espíritu Santo. Ese espíritu es el fruto de aquel árbol, la Nukba, que imprime en ellos una señal según su especie. ¿Y cuál es esa señal? El pacto sagrado, Brit Kodesh, y el pacto de paz, Brit Shalom. Los hijos de la fe entran en su especie y no se apartan de ella. El tzadik es quien produce el fruto, y aquel árbol se embaraza y da a luz ese fruto según su especie, que el que produce el fruto sea semejante a él. Está escrito, según su especie, como dice, un árbol que produce fruto según su especie. Génesis 1:11. Su sentido es que todo hombre que posee un Espíritu Santo, que es el fruto de ese árbol, es decir, de la Nukba de Seir Anpin, recibe de Yesod una impronta según su especie. ¿Y cuál es esa impronta? Es el Brit Kodesh, pacto santo, el Brit Shalom, pacto de paz. Así también, los hijos de la fe, es decir, aquellos que merecieron un Espíritu Santo de la Nukba, se asemejan a su especie, pues participan de esos niveles de Brit Kodesh y Brit Shalom. Entrar en su especie significa adherirse a ella sin separarse más. La expresión produce fruto según su especie se refiere al tzadik, es decir, al Yesod, que produce frutos, espíritus y almas humanas. Y ese árbol, la Nukba de Seir Anpin, queda preñada de esos frutos que recibe del Yesod, que son los espíritus y las almas. Ella da a luz ese fruto según su especie, es decir, de acuerdo con la especie de quien produce el fruto, el Yesod, de modo que el que recibe sea semejante a él. Por eso se dice, un árbol de fruto que produce fruto según su especie, porque los espíritus proceden del Yesod que los engendra, y los entrega al árbol de fruto, la Nukba, y la Nukba los otorga a los hombres, y ellos se asemejan a quien produce el fruto, el Yesod, de ahí la frase, produce fruto según su especie. La diferencia práctica, si se parecen más al Yesod o a la Nukba, se explicará más adelante. En términos simples, este pasaje interpreta Génesis 1:11 y muestra que el Yesod de Seir Anpin, Tzadik, Brit Kodesh, Brit Shalom, produce espíritus y almas, que la Nukba, el árbol, recibe y entrega a la humanidad. Estos frutos llevan la impronta de la santidad del Yesod, asemejándose a él y uniéndose a su raíz. Se resalta así el papel del Yesod en formar almas que reflejan sus atributos divinos, con la Nukba como canal. Esto enlaza con el tercer día de la creación. Sulam 13 amplía. Según su especie, todo ser humano que posee un Espíritu Santo, que es el fruto de aquel árbol, es decir, de la Nukba de Seir Anpin, el Yesod imprime en ellos una señal según su especie. ¿Y qué es esa señal?
el pacto santo, Brit Kodesh, y el pacto de paz, Brit Shalom. Así también los hijos de la fe, es decir, aquellos que han merecido un Espíritu Santo de la Nukba, se asemejan a su especie, es decir, también ellos alcanzan esos niveles de Brit Kodesh y Brit Shalom. Ellos entran en su especie y no se separan de ella, es decir, se adhieren a ella y nunca se apartan. La medida del versículo hace fruto según su especie es esta, y el tzadik es quien hace el fruto. Ese árbol, la Nukba de Seir Anpin, queda preñada y da a luz ese fruto según su especie, según la especie de quien hace el fruto, que es el Yesod, para que el que reciba el fruto sea semejante a él. Por eso está escrito, árbol de fruto que hace fruto según su especie. Porque los espíritus salen del Yesod, que los produce, y él los influye en el árbol de fruto, que es la Nukba, y la Nukba los transmite a los seres humanos, y ellos se asemejan a quien hace el fruto, al Yesod. Por eso dice, hace fruto según su especie. La diferencia práctica, si se parecen más al Yesod o a la Nukba, se aclarará más adelante. En resumen, el texto enseña que el tzadik, el Yesod, es quien produce los espíritus y las almas, y que la Nukba los recibe, los gesta y los entrega a los humanos, de modo que éstos portan la impronta del pacto santo y pacto de paz, según su especie. Dichosa es la porción de quien se asemeja a su madre y a su padre. Por eso la inscripción sagrada, la circuncisión, se hace al 8º día, para que el niño se asemeje a su madre, pues ella corresponde al nivel 8º, y el alma que de ella se desprende necesita manifestarse durante 8 días. Y cuando esa inscripción sagrada se revela, es para que se asemeje a su padre. Así, árbol frutal alude a la madre, y el que da fruto es el pacto sagrado del Padre, para que cada ser sea de su especie, semejante a él y marcado en él. Dichosa la porción de quien se asemeja a su padre y a su madre, que son Seir Anpin y Nukba. Por eso la inscripción sagrada, la circuncisión de la orlá en el 8º día, corresponde al nivel de su madre, la Nukba de Seir Anpin. Y cuando se realiza la peria, el descubrimiento, y se revela la inscripción sagrada, corresponde al nivel de su padre, Seir Anpin, porque mediante la mitzvah de Milá, la circuncisión, uno merece recibir los mojín de la Nukba, y mediante la peria, los mojín de Seir Anpin. Por eso, Etz Pri, árbol de fruto, es la madre, es decir, la Nukba de Seir Anpin, como se mencionó antes. Osej Pri produce fruto. Se refiere al Brit Kodesh, el pacto santo, que es el Yesod de Seir Anpin, el padre. Leminó según su especie, significa que se asemeja a su padre y queda marcado por él, recibiendo todas sus cualidades. Este pasaje interpreta Génesis 1:11 en clave espiritual, vinculando la Milá y la peria con la semejanza a Seir Anpin, el padre, y a la Nukba, la madre. La Reshimá Hakdoshá, la inscripción sagrada, es la rectificación espiritual que se logra en el 8º día, primero con los mojín de Hasadim, la energía de la Nukba, y luego, al descubrir, con los mojín de Jochma revestidos de Hasadim, la energía de Seir Anpin. El Etz Pri, el árbol de fruto, es la Nukba que produce frutos a través del Yesod, el pacto santo, que le transmite los mojín. Leminó, según su especie, indica la alineación espiritual con las cualidades de Seir Anpin a través del Yesod. Esto enlaza con Génesis 1:11 y con el concepto del tercer día de la creación. Sulam 14 lo expone con la misma fuerza. Dichosa su porción de aquel que se asemeja a su madre y a su padre. Por eso la inscripción sagrada, es decir, el corte de la orlá, el prepucio, que se realiza en el 8º día, es para que el niño se iguale a su madre, que es la Nukba de Seir Anpin. Dichoso es aquel que se parece a su padre y a su madre, que son Seir Anpin y Nukba. Y cuando se realiza la peria, el descubrimiento, y se revela la inscripción sagrada, es para que se iguale a su padre, que es Seir Anpin, porque mediante la mitzvah de Milá se merece recibir los mojín de la Nukba, y mediante la peria se reciben los mojín de Seir Anpin.
Por eso Etz Pri, árbol de fruto, es la madre, es decir, la Nukvá de Zeir Anpin, como se explicó. Osek Pri produce fruto, es el Brit Kodesh, el pacto santo, que es el Yesod de Zeir Anpin, el padre. Leminó, según su especie, significa que el hijo se asemeja a su padre y queda marcado en él, es decir, que recibe todas sus cualidades. En síntesis, este pasaje revela el sentido místico de la circuncisión y la peria. La milá, al octavo día, conecta al niño con la madre cósmica, la Nukba. La peria, que descubre y revela, lo conecta con el padre, Zeir Anpin. Así, el ser humano nace con la impronta de ambos principios y recibe, según su especie, la plenitud de sus cualidades divinas. Hoy el Zohar, junto a la escuela Beit Ein Sof, nos llevó a las entrañas del tercer día de la creación, cuando la luz se volvió fecunda y la tierra dio su primer fruto. Recordamos que Yesod, el tzadik del mundo, es la raíz secreta que reúne Jochma y Hasadim, la sabiduría y la misericordia. Por eso la plenitud no podía revelarse en el segundo día. El Kitop tuvo que esperar hasta que la fuerza de Yesod madurara la creación. Ese árbol que da fruto según su especie es la Nukba, que concibe las almas y espíritus que Yesod engendra. Cada alma lleva impreso el pacto santo, Brit Kodesh, y el pacto de paz, Brit Shalom. En el octavo día, la milá y la peria sellan el cuerpo humano con la firma de los dos principios divinos. Primero el molde de la madre, después la forma del padre. Así cada ser humano se hace semejante a ambos. Homilía. El mensaje es radical y esperanzador. La fecundidad de la vida no es casual, sino el resultado de una arquitectura invisible. Cada uno de nosotros es un árbol de fruto, llamado a dar vida según su especie. Pensamientos, obras y palabras que no se aparten de su raíz. Cuando aceptamos el sello de nuestra madre, la receptividad, la compasión, y de nuestro padre, la fuerza, la sabiduría, nuestra vida se vuelve un jardín que nunca se agota. El desafío es diario, no conformarnos con flores estériles, sino dejar que la semilla divina se haga fruto en nuestros actos. Que este Daf nos recuerde que el verdadero Kitop no se dice antes de tiempo. La plenitud llega cuando el árbol está listo para dar su fruto. Gracias por acompañarnos en este Daf Yomi del Sutra Cabalístico. Les recordamos que la escuela Beit Ein Sof pone a su disposición un archivo en formato PDF, donde encontrarán notas complementarias, apéndices y aclaraciones que profundizan en lo que estudiamos juntos el día de hoy. Será hasta mañana.